es todo tuyo. Pues muchísimas gracias, Elena, por bueno, la detalladísima presentación y bueno, pues agradeceros hoy pues, la oportunidad de participar en esta sesión, y además por su número, ese número 50, pues es bueno, una cifra singular y ya os digo, pues encantados pues de poderos contar este punto de vista, ¿no? Que como comentaba Elena, ¿no? Pues es tal vez de tono distinto, ¿no? Al que soléis tratar en estas sesiones, ¿no? Que, bueno, pues que tienen un fondo técnico muy fuerte, ¿no? Y bueno, aunque las patentes, pues hay mucha técnica, hay mucha tecnología, pero bueno, ya os digo, es bueno, un punto de vista, pues espero que sea pues algo distinto y ya veremos si, bueno, si refrescante o no, ¿no? Aunque decir refrescante en estas fechas es bueno, una paradoja o casi un oxímoron, ¿no? Pero bueno, ya veremos, yo haré lo que pueda. Y bueno, vamos a hablar pues, principalmente de patentes, ¿no? Paso sin más a la presentación y bueno, como Elena ya pues, ha comentado un poco a qué nos dedicamos, yo, bueno, pues por hablaros nada, 5 segundos sobre el resto del equipo, ¿no? Pues nosotros efectivamente somos agentes de patentes, pues tanto agentes europeos como agentes españoles de la propiedad industrial. En digamos, nuestra experiencia técnica, pues venimos del mundo de la ingeniería, ¿no? Pues ingenieros aeroespaciales, ingenieros de materiales, ingenieros químicos, unos cuantos físicos también, entre los cuales me encuentro, biotecnólogos, y nos dedicamos pues, a la tramitación y a la defensa de patentes, ¿no? Pues tanto en España, en Europa, como en prácticamente todos los países del mundo, ¿no? Y dentro de ello, pues todas esas actividades, ¿no? Pues que comentaba Elena, ¿no? Pues, estamos en Madrid y pertenecemos a EMAC pues desde hace, bueno, somos incorporados recientemente, ¿no? Yo creo que no llegamos al año todavía, pero bueno, con mucha ilusión, ¿no? Pues de aportar nuestro granito de arena y la verdad es que bueno, es un sector en el que por nuestro perfil técnico pues nos encontramos cómodos y en el que nos gusta trabajar. Y bueno, pues lo que podamos aportar a la asociación, pues por nuestra parte, eso, pues encantados y con muchas ganas, ¿no? Y bueno, sin más, pues paso a comenzar con la charla, con esta sesión, ¿no? En la que, bueno, pues vamos a dar diferentes, vamos a hablaros o intentar hablar de diferentes dimensiones pues de la propiedad industrial y fundamentalmente de las patentes en este sector, ¿no? Las dos primeras partes, como veis, la charla está estructurada en 3 partes, las 2 primeras son algo más generales, ¿no? La primera, pues, bueno, pues intentar introducir pues, las diferentes figuras legales de propiedad industrial y bueno, otras modalidades de protección. Hablaré un poquito más de patentes y bueno, y qué se considera patentable y no. No sé, bueno, cuánta experiencia tenéis. Todo el mundo conocemos más o menos lo que es una patente. No sé cuánta experiencia tenéis o si ya habéis lidiado, incluso os dedicáis pues específicamente a las patentes. He intentado combinar pues, un enfoque más general y más específico, pero bueno, por supuesto en la ronda luego de preguntas y comentarios pues podemos afinar todo lo que queráis. La segunda parte, pues bueno, quería hablaros también de algunos consejos relacionados sobre todo con temas anteriores, ¿no? A la propia presentación de las patentes, ¿no? Aspectos que son importantes y que, bueno, pues que conviene tener en cuenta. Y ya en la última parte de la sesión, pues entraremos en materia, ¿no? En el campo específico de las patentes del sector de los materiales compuestos y, bueno, pues cuáles son las diferentes categorías, códigos de clasificación y algunos consejos más, ¿no? Y, bueno, pues sin más, comenzamos con la primera parte. Me gustaría hacer, bueno, pues un repaso, ¿no? De cuáles son las figuras legales de protección de la propiedad industrial intelectual, que seguramente conozcáis, pero bueno, será un repaso rápido y creo que para los que no estáis tan familiarizados pues puede ayudar, ¿no? Todas estas modalidades de protección pues están relacionadas con leyes, ¿no? Pues que existen y que son relativamente similares, ¿no? En todos los países y que cubren o protegen diferentes aspectos de esa actividad inmaterial o intelectual, ¿no? En todas sus vertientes, pues bueno, pues que tienen que ver fundamentalmente pues, con esa idea o esa ideación, ¿no? Pues de aspectos que luego pueden contribuir pues, a la sociedad, ¿no? Pues bien como productos o métodos o aspectos pues, más estéticos y cómo proteger esto que en el fondo pues, cuando se crea no es un bien material, ¿no? Y todo esto, pues ya os digo, está soportado por leyes y que por tanto pues, constituyen luego títulos legales, ¿no? Y bueno, pues voy a hacer un breve repaso. Pues muchos de vosotros conoceréis
pues en qué consisten los secretos industriales, ¿no? O el know-how, ¿no? Que, bueno, pues son, pues es la no protección, ¿no? Pues consiste en mantener conocimiento valioso, ¿no? Pues para un determinado equipo, para una determinada empresa, pues que es tan valioso que es preferible o que se decide, pues no divulgar, ¿no? Pues mantener en secreto y, digamos, la forma de obtenerlo es, pues, mantener ese secreto, ¿no? Tan fácil y tan difícil como eso puede ser, ¿no? Veis en la columna de la derecha, ¿no? Pues intentaré daros algunos ejemplos. Es muy conocido el de la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Aunque esto, bueno, es más bien leyenda urbana, ¿no? Pero creo que es bastante visual y que todos lo tenemos un poco en la cabeza, ¿no? Pues esa fórmula que es tan valiosa, pues que se decide mantener en secreto y que no se comparte, ¿no? Ya os digo que normalmente la ley que protege este tipo de secretos pues se basa fundamentalmente en esa evidencia, ¿no? Pues de haber sido capaces de mantener de forma eficiente ese secreto. En segundo lugar están los derechos de autor, ¿no? Bueno, el copyright, que también os sonará, o lo que denominamos en España la propiedad intelectual, pues que tiene que ver con las obras originales, es decir, con las creaciones pues, de tipo literario o creaciones musicales, estéticas, incluso los programas de ordenador entendidos como el código fuente, es decir, no las funcionalidades, ¿no? de los programas de ordenador, sino el código implementado por un lenguaje de programación, ¿no? Puro y duro, interpretado como un libro, ¿no? Entonces, bueno, todas estas formas, ¿no? de creación intelectual están sujetas, ¿no? o pueden estar sujetas a derechos de autor, y estos derechos pues se generan desde el mismo momento en que se crean por su autor o por sus autores. Es decir, bueno, se pueden registrar, ¿no? pero no es estrictamente necesario, ¿no? Pues si tenemos una evidencia de que hemos creado, pues veis en el ejemplo, ¿no? pues una novela o una pintura o, por ejemplo, un graffiti incluso, ¿no? o ese código fuente, pues ya ese derecho existe, ¿no? y se otorga a los autores. También seguro habéis oído hablar de las marcas, ¿no? Bueno, pues esas identificaciones, ¿no? Lo que protegen es una identificación de determinados productos y servicios con sus titulares, ¿no? Y bueno, pues bajo formas muy diversas, ¿no? Veis, por ejemplo, pues el logo de Apple, que ni siquiera pone Apple, ¿no? Pues es una representación simbólica, ¿no? de una manzana, pero que se asocia pues, con la empresa, ¿no? pues, que tiene una serie de dispositivos electrónicos o de software, ¿no? O en el caso de Google, donde se puede proteger la propia palabra Google, ¿no? asociada pues, a una tipografía, unos colores, y esto constituye también pues, un derecho de marca. A diferencia de los anteriores, este derecho, bueno, hay que pedirlo, ¿no? Hay que presentar una solicitud ante las oficinas correspondientes, por ejemplo, en España, la Oficina Española de Patentes y Marcas, aunque dentro de las marcas pues hay algunas condiciones, casi diría excepciones, ¿no? donde se puede justificar que un uso, incluso sin presentación de una solicitud, puede constituir un derecho de marca. Pero bueno, son más limitados, ¿no? y son casi pues, excepcionales. Lo habitual es que ese derecho de marca se pida y se conceda, ¿no? por la oficina. Puede que algunos, aunque es menos conocido, pero bueno, es muy habitual también, pues conozcáis también pues los diseños industriales, ¿no? que son otra modalidad de propiedad industrial, que lo que protege en este caso es la apariencia externa, ¿no? Ya no son servicios o productos asociados a sus titulares, ¿no? como Apple o Google, sino que es la propia forma estética exterior, ¿no? Esto es muy importante, todo lo que está en el interior de los productos no se cubre, pero el exterior sí, ¿no? y es la protección literal, ¿no? de esas formas, ¿no? Veis en el ejemplo pues esos coches, ¿no? Pues de marca Mini, ¿no? que son tan asimilables, ¿no? que los vemos y esto es un Mini, ¿no? o los zapatos Crocs, ¿no? que son también, pues, pues son, digamos, tienen una forma muy, muy singular, pues todo esto, su representación, su estética, ¿no? su forma exterior, se puede proteger a través de estos diseños, que de nuevo es un derecho que hay que pedir, ¿no? a las oficinas, y que si no se piden, pues es un derecho que no se ostenta, ¿no? Y finalmente, pues tenemos también las patentes, ¿no? de las que vamos a hablar pues, un poco más en profundidad a lo largo de hoy, con algo más de, bueno, pues de significación, ¿no? pues por el sector en el que estamos, y que lo que protegen son lo que llamamos invenciones, ¿no? Invenciones entendidas como cualquier, digamos, producto o procedimiento o uso que tenga aplicación industrial, ¿no? con algunas limitaciones, como luego veremos, pero bueno, casi cualquier cosa que pertenezca al ámbito industrial o de la tecnología se puede proteger como patente con una serie de requisitos que luego veremos también, ¿no? Pues concretamente de requisitos de novedad y de actividad inventiva. Es decir, no podemos patentar cualquier cosa, tiene que ser algo nuevo, ¿no? Pues que no se conozca y que además tenga una cierta altura inventiva, ¿no? Como en otros casos, ¿no? En el caso de las marcas o los diseños, las patentes
hay que pedirlas, ¿no? Y se tienen que conceder por parte de la oficina correspondiente, ¿no? La Oficina Española de Patentes y Marcas o la Oficina Europea de Patentes. Y además, a diferencia de las otras modalidades, tienen que pasar pues por un examen técnico, ¿no? No solo vale con, bueno, pues con que formalmente las patentes sean válidas, sino que también tienen que pasar por un examen pues, para examinar estos requisitos de novedad y actividad inventiva, ¿no? Pues, bueno, para ver que realmente esa novedad se cumple. Y veis en el ejemplo que a diferencia de los anteriores, pues las representaciones en los dibujos, ¿no? Pues son mucho más casi, bueno, pues son figurativas, pero no tanto, ¿no? Pues veis esos dibujos pues, que seguro que conocéis, ¿no? Pues si estáis familiarizados con los textos, ¿no? De solicitudes de patentes. Y esto tiene que ver pues con que la realización específica de las patentes no es tan, bueno, si la patente está bien redactada, no es tan limitante, ¿no? Las patentes, una de las ventajas, ¿no? Y un gran poder, ¿no? De las patentes es que dentro de una misma patente se pueden proteger un montón de realizaciones técnicas, ¿no? Siempre y cuando estén relacionadas con ese mismo concepto inventivo, ¿no? Pero esto da una gran versatilidad, ¿no? Pues dentro de esto lo veremos también más adelante, pero dentro de una misma patente hay muchas ejecuciones distintas, ¿no? Pues que se pueden proteger y esto, claro, pues lo convierte en herramientas muy valiosas, ¿no? A la hora de proteger esas actividades de I+D o esos desarrollos industriales. Dicho esto, y a modo de ejemplo, pues bueno, como os podéis imaginar, dentro de un mismo producto pues pueden convivir todas estas formas de protección, ¿no? Estas modalidades de protección intelectual o industrial, ¿no? Pues he seleccionado aquí un terminal, ¿no? Un dispositivo, un teléfono móvil, ¿no? Pues de marca Nokia, donde por supuesto pues esa marca, ¿no? Nokia pues puede ser pues una marca, ¿no? Protegida, el modelo del móvil, ¿no? G50 también puede estar protegido, el propio lema, ¿no? Ya sabéis que a veces los productos van con una serie de lemas, todo esto pueden constituir derechos de marca. Por supuesto, derechos de autor, ¿no? Pues tanto el código fuente, ¿no? Que antes os comentaba, ¿no? Pues los programas de ordenador o el lenguaje, la implementación, ¿no? Vía lenguaje de programación de todo el software del ordenador está sujeto a copyright, los manuales de usuario, las melodías, ¿no? Musicales de los tonos del móvil, los conjuntos de iconos, las imágenes, todo esto constituye derechos de autor. Por supuesto, patentes, ¿no? Pues todo el hardware del teléfono, pues todos sus sensores, la cámara, la antena, el acelerómetro, todo esto, el flash, todo esto puede estar protegido como patentes. Todos los procedimientos y protocolos de comunicación, ¿no? Que muchas veces pues, incluso se agrupan, ¿no? Pues para que haya una cierta unidad de la industria en base a estándares, pues estos estándares normalmente se articulan o se edifican pues, con las patentes como una parte fundamental, ¿no? La batería, pues tanto en materiales como métodos de carga, gestión, etcétera, todo esto puede ser patentes, funcionalidades de las apps, todo esto es en principio patentable. Los diseños, ¿no? La estética del móvil, pues la pantalla, la forma que tiene la cámara, todo esto puede constituir un diseño industrial. Y por supuesto el secreto industrial de todo aquello que está, pero que no se divulga y que se prefiere mantener pues, como un secreto industrial, ¿no? Y que se prefiere mantener dentro de la casa. Todo esto en un mismo producto pues, puede convivir. Vaya, me gustaría centrarme un poco más, ¿no? en las patentes, que como os decía, pues, bueno, son títulos legales, es decir, que constituyen pues, un derecho pues, que otorgan los estados o las autoridades competentes y en este caso son derechos exclusivos, ¿no? Pues, derechos exclusivos que lo que permiten a sus titulares es evitar o impedir pues que los terceros, ¿no? Pues que otros, que no son los titulares de la patente, pongan la invención en el mercado, ¿no? Y este poner en el mercado pues puede ser muchas cosas, como veis en la pantalla, pues puede ser la fabricación, puede ser el uso, la oferta para la venta, la propia venta, la importación. Todo esto constituyen acciones que pueden ser infractoras de la patente. En ese sentido, las patentes hay que verlas como un derecho negativo, ¿no? Es un derecho que permite impedir a otros que hagan cosas, ¿no? Y es un derecho, como decía, exclusivo, ¿no? Un monopolio, a veces decimos, ¿no? Que las patentes son monopolios, pero son monopolios pues, limitados, ¿no? Pues tienen unas limitaciones, bueno, pues considerables, ¿no? Primero hay una limitación territorial, ¿no? Pues que las patentes no son universales, las patentes se limitan, o el derecho de patentes se limita a aquellas jurisdicciones en las que se solicita, ¿no? De forma que si yo solicito una patente en España, pues la protección que voy a tener se limita a España. Y si no solicito en otros países, pues ahí no tendré esa protección, ¿no? Por tanto, pues siempre es muy importante tener en cuenta esta territorialidad, ¿no? Que a veces, bueno, pues hay algunos sistemas, ¿no? Que permiten proteger a nivel regional, pero en general, pues hay que ir país a país, ¿no?
Luego también es un monopolio, un derecho exclusivo que no es, digamos, permanente, sino que tiene un tiempo limitado, ¿no? Pues en este caso limitado a 20 años desde la fecha de solicitud de la patente, ¿no? Más allá de esa fecha, más allá de ese periodo de 20 años, pues la patente pasa ya al dominio público y ya cualquiera pues puede realizarla sin infracción, ¿no? Las patentes, por supuesto, se pueden agotar antes, ¿no? Pues si no se mantienen o si se abandonan, pero bueno, si se mantienen en vigor, pues ese es el periodo máximo que pueden mantenerse vivas, ¿no? Y a cambio de este monopolio y de esta protección, bueno, pues lo que le pide el Estado, ¿no? Pues a su titular, aparte de pagar pues una serie de tasas, pues es una serie de compromisos, entre los cuales pues, casi el más importante es la publicación de toda esa información. Es decir, lo que se requiere pues, para que una patente se conceda, entre otras cosas, es que toda la información técnica y de tramitación de la patente se pongan a disposición del público, ¿no? Y en ese sentido podemos ver la patente como un contrato social, ¿no? Pues entre el solicitante y el Estado, a través de, bueno, pues el solicitante se obliga a publicar ese conocimiento técnico pues para que esté a disposición de todos. No así su uso, ¿no? Porque si la patente se concede, pues va a existir ese monopolio, pero al menos el conocimiento pues va a estar a disposición de cualquiera que lo quiera consultar, ¿no? Y que por supuesto quiera mejorar pues, esa tecnología o a lo mejor modificarla como estime dentro de lo que le permita el derecho, ¿no? Y a cambio de esa publicación, pues el Estado lo que le otorga es pues ese monopolio limitado, ¿no? Y bueno, como os digo, pues las patentes existen prácticamente en todo el mundo, más o menos con las mismas reglas, ¿no? Hay variaciones, pero no son tantas, ¿no? Digamos, son puntuales. Ahí, bueno, veis el ejemplo de una patente europea, bueno, pues con una serie de formatos, ¿no? Cada país pues tiene los suyos. Y bueno, dicho esto, ¿no? Y con este planteamiento general, también me gustaría comentaros, y creo, y corrígeme Elena si me equivoco, por favor, que esto, bueno, os hemos hecho una pregunta previa, o si queréis, pues podéis ahora comentar sobre una posible función adicional de las patentes, ¿no? Que es, bueno, hemos visto antes, ¿no? Esa función ofensiva, ¿no? De impedir a otros que hagan cosas, pero también está esa función defensiva, ante la que nos podemos plantear, bueno, pues yo ya tengo mi patente, pues tengo ya, digamos, mi parcela protegida, ¿no? Es decir, eso me permite pues vender en el mercado o poder, bueno, pues hacer lo que quiera en cualquier mercado, en el mercado donde tengo la patente sin riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría preguntaros, ¿no? Aprovechando esta pausa, si estáis de acuerdo con esta afirmación, ¿no? Si realmente teniendo una patente estamos a salvo en el mercado. Y no sé, creo que ya, no sé si están todas las votaciones o, bueno, tú me dices, Elena, ¿eh? Dejamos un minuto, si te parece, Nicolás. Fenomenal, me parece muy bien. Porque sigue votando la gente. Parece que ya hay una tendencia, ¿no? No sé si, perdonad porque no sé si veis el resultado todos, pero... Parece que alcanzamos, bueno, hay un voto más, a cierta estabilidad. La pregunta es... Luego nos sorprenderás con la respuesta, ¿no? Pues espero que sí, no lo sé. Bueno, además es una pregunta muy habitual, ¿no? Una concepción muy habitual. Bueno, os repito la pregunta: si una empresa tiene una patente española concedida, ¿puede comercializar el producto en España sin peligro, ¿no? Pues bueno, podría ser España o cualquier país, siempre y cuando pues, bueno, tenga esa patente. Bueno, yo creo que, no sé si parece que tenemos un ganador, ¿no? Puede haber algún voto Vale, más, pues pero si bueno, ya quieres probablemente no. finalizamos la votación, Nicolás. Fenomenal. Le tengo que dar yo, ¿verdad? No, ya está. Ah, Y no hace ahora falta. compartimos los resultados, ¿vale? Y luego nos das la respuesta. Bueno, Fenomenal. vamos a compartir los resultados, ahora los vais a ver todos. Y cuando quieras nos das la respuesta, Nicolás. Pues retomo la presentación. Bueno, los resultados ya lo veis, ¿no? Pues mayoritariamente es que, pues que sí, ¿no? Pues que como tengo la patente en España, pues ya puedo comercializar sin peligro. Y esto, bueno, es la respuesta habitual, ¿eh? Esto es una consulta y una opinión habitual, pero que lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente, pero no es así, ¿no? Pues es una, digamos, una misconception, ¿no?
una opinión habitual, porque realmente no existe esa interpretación de la patente defensiva, ¿no? O no existe, digamos, con carácter general. Ese derecho ofensivo es el único que existe, es decir, podemos impedir que los terceros, ¿no?, realicen nuestra patente, pero eso no nos garantiza la libertad de operación, no necesariamente. ¿Y por qué es esto? Pues porque nuestra patente, o digamos, no la patente, el producto, ¿no?, que tenemos patentado puede depender a su vez de las patentes de otros. Y esto es muy importante, es lo que llamamos pues, el riesgo de libertad de operación, ¿no?, o el riesgo de infracción. Os pongo un ejemplo un poco burdo, ¿no?, pero muy socorrido, que es, pues imaginad que yo soy el que patenta el automóvil, ¿no?, como concepto, ¿no? Y es una, bueno, pues es una novedad tecnológica. A mí se me otorga esa patente y, por tanto, en ese derecho ofensivo yo puedo impedir que cualquiera que quiera hacer un automóvil, pues lo haga, ¿no?, o lo ofrezca, lo venda, etcétera, ¿no? Es decir, no lo puede hacer sin mi consentimiento. Pero si yo quiero fabricar un automóvil, independientemente de mi patente, pues puede ocurrir que un tercero tenga la patente de las ruedas. Esto puede pasar, ¿no? Y eso lo que hace es limitar mi libertad de operación, no mi patente. Mi patente va a seguir, yo voy a poder impedir que cualquiera realice su automóvil, o que, bueno, que para hacerlo pues tenga que negociar conmigo, ¿no? Pero para poder hacer yo automóviles, pues una de dos: o llego a un acuerdo con el titular de la patente de las ruedas, o me las ingenio pues para hacer automóviles sin ruedas, en cuyo caso pues ya serían otra cosa. Ese es un derecho que tengo. Yo puedo, digamos, pues no sé, intentar vadear, ¿no?, la protección de la patente, pero esto ocurre, ¿no? Y es algo pues, relativamente habitual, a pesar de que el ejemplo, ya os digo, es un poco simplón, ¿no? Pero bueno, creo que se entiende bien. Entonces es importante mantener ese punto de vista, ¿no?, de que las patentes pues son, digamos, herramientas para impedir, pero no necesariamente para asegurarnos la libertad de operación. Por eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Una cosa es la patente y otra cosa cuando queremos poner en el mercado nuestra tecnología, ¿no? Y volviendo un poco a la motivación, ¿no?, de cuál es el sistema o cuál es la motivación del sistema de patentes, pues bueno, hay muchas vertientes, ¿no?, muchas derivadas de todo esto, pero bueno, la primera de ellas, la fundamental, es pues el fomento de la innovación tecnológica, ¿no? Pues como os decía, pues por una parte, gracias a que existe ese estímulo, ¿no?, que es la obtención de ese monopolio limitado, ¿no?, pues eso se espera que fomente o que estimule la innovación, ¿no?, y la inversión en innovación. Luego también lo que se pretende con el sistema de patentes es que esa actividad pues que se haga pues de forma leal y que además dé seguridad a la inversión, ¿no? Pues porque si no existiese el sistema, pues cualquier tercero podría estar agazapado, ¿no?, pues fijándose en, pues, por ejemplo, empresas súper innovadoras, diciendo, bueno, yo voy a esperar y aquellos productos pues que funcionen fenomenal, pues yo los copio, ¿no? Y como no existe un derecho de protección, claro, esta realidad existe, ¿no?, cuando no existe patente, pero cuando hay una patente, pues digamos, ello impide pues actos de competencia desleal, ¿no?, pues donde, bueno, pues yo me aprovecho de tu inversión y, bueno, pues lo que hago es fusilarte la invención, ¿no? Y eso pues da también seguridad a los inversores pues a la hora de apostar pues por el desarrollo de determinadas tecnologías que, como sabéis mucho mejor que yo, pues es algo muy laborioso, muchísimo esfuerzo y mucho dinero, ¿no?, habitualmente. También esa vertiente de generar información, bueno, pues que contribuya al acervo técnico, ¿no?, o cultural tecnológico de los países, ¿no?, pues por ese compromiso de publicación, y eso es algo bueno pues para una sociedad, ¿no?, pues para el desarrollo de la tecnología. Y luego también para el fomento de la transferencia de la tecnología. A lo mejor algunos de vosotros pues os dedicáis a la transferencia de la tecnología, es decir, pues esos resultados que luego pues, se negocia con terceros, ¿no?, se negocian con terceros, y las leyes de patentes también proporcionan un escenario pues de cesiones de derechos, de transferencia de derechos, de licencias, y bueno, pues proporcionan ese tablero de juego, ¿no?, pues, en el que las cosas se hacen pues, de una forma regulada, o que sea al menos lo más regulada posible, ¿no? Y para todo esto pues sirven las patentes. Ya entrando un poquito más en materia, ¿no?, respecto a qué se considera patentable, cito aquí el artículo 4, ¿no?, de la Ley de Patentes, aunque bueno, en otras jurisdicciones es más o menos lo mismo. Ya veis que la definición de qué es patentable es bastante amplia, ¿no? Se dice, son patentables las invenciones nuevas que impliquen actividad inventiva y que sean susceptibles de aplicación industrial. Pues ahí es nada, ¿no? Ya veis, pues esto puede ser un montón de cosas, ¿no? Incluido algunos ejemplos, ¿no?, en la parte inferior de la imagen. Claro, es que aplicación industrial pueden tener muchísimas cosas, ¿no? Pues un motor de automóvil, un proceso biológico, un compuesto químico, una secuencia genética, todo esto puede ser susceptible de aplicación industrial, y de hecho
se puede patentar, ¿no? Con esos requisitos de novedad y de actividad inventiva, ¿no? De los que os hablaba antes, y que son requisitos que luego se ven durante ese examen sustantivo de la patente. Es decir, es algo que una vez presentada la patente, luego la oficina va a revisar, y va a revisar en general pues, a conciencia, ¿no? Pues si yo quiero patentar hoy la rueda, a lo mejor formalmente lo puedo hacer, pero la oficina me dirá durante ese examen pues que la rueda ya existe y que lamentablemente pues no se puede conceder esa patente. Es decir, la oficina juega un papel fundamental, ¿no? En ese proceso de concesión de las patentes. A pesar de esa aplicación industrial, no todo es patentable, ¿no? Por una serie de criterios. Aquí, bueno, no están todos, pero bueno, sí, algunos de los importantes, ¿no? Cito aquí también la ley de patentes, pues por ejemplo, los descubrimientos y las teorías científicas, ¿no? Los métodos matemáticos. Esto pues, forma parte de las leyes naturales, ¿no? De las leyes de la naturaleza, o lo que creemos son las leyes de la naturaleza, y esto no se puede patentar, ¿no? Pues uno no puede patentar la ley de gravitación universal o la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Sí que se pueden patentar las aplicaciones específicas, ¿no? de estas teorías científicas, pero no el conocimiento, las fórmulas, por ejemplo, ¿no? Asociadas a estas teorías, y lo mismo en métodos matemáticos. Esto queda fuera, ¿no? Dentro del propio fundamento de la propia articulación, ¿no? de las leyes. Y luego, pues otras categorías, como por ejemplo obras literarias, artísticas, creaciones estéticas, científicas, reglas para actividades intelectuales, programas de ordenador entendidos como código fuente, ¿no? Porque, bueno, otras cosas de programas de ordenadores sí que son patentables. Todo esto forma parte de lo que hemos visto antes, que es propiedad intelectual o copyright, ¿no? Esto no puede estar sujeto a patentes, se puede proteger, pero de otra forma, ¿no? Estos son criterios, digamos, sustantivos, ¿no? Luego hay otros relacionados con criterios pues, de tipo ético o ético-moral, ¿no? Pues que también forman parte del fundamento de la norma. Veis ahí en el artículo 5.4, ¿no? Por ejemplo, los métodos de tratamiento quirúrgico, ¿no? O terapéutico realizados en el cuerpo humano o animal, o los métodos de diagnóstico, esto queda fuera, ¿no? de las patentes. Esto, aunque tenga aplicación, no se puede patentar. Y digamos, el fundamento es que, pues, que el médico que está operando, ¿no? Por ejemplo, o que está diagnosticando, no pueda ser atacado o bloqueado por una patente, ¿no? Esto es así en España, en prácticamente todos los países, pero no es así en todos los países, ¿no? Hay algunas excepciones curiosas, pero bueno, en la mayoría de los países es así, ¿no? Hay otro tipo de exclusiones, ¿no? Y bueno, con esto termino la primera parte. Espero haberos dado una visual amplia, ¿no? de modalidades de protección industrial o intelectual, ¿no? Y un poquito más de patentes. Y ahora voy a pasar a la segunda parte, en la que me gustaría incidir en algunas cuestiones previas, ¿no? A la propia solicitud de la patente, con una serie de recomendaciones o de consejos prácticos, ¿no? La primera tiene que ver con ese requisito de novedad, ¿no? El requisito de novedad se evalúa antes de la propia solicitud de la patente. Entonces, por esto es fundamental, y disculpadme porque si tenéis, bueno, pues equipos o os dedicáis a la propiedad industrial, ¿no? O trabajáis con agentes de patentes, pues sabréis de sobra que somos pesadísimos con esto, ¿no? Y que lo sabéis de sobra, pero bueno, como suele generar, pues es algo que es relativamente recurrente, ¿no? Pues insistimos mucho en ello. Es fundamental no realizar ningún tipo de publicación previamente a la presentación de la solicitud, ¿no? Cualquier divulgación pública, incluso si es nuestra, ¿no? Como solicitantes, se considera estado de la técnica y puede romper el requisito de novedad, ¿no? Y esto incluye, pues, artículos, pues, por supuesto, científicos o técnicos, artículos en prensa, pósters presentados a congresos, las propias presentaciones a congresos, publicaciones en redes sociales. Todo esto se considera una divulgación pública, ¿no? Y por tanto, si lo queremos hacer, tiene que ser antes de la presentación de la solicitud de la patente. Y dentro de ese requisito, pues también tener en cuenta que el propio producto, si llega al mercado, constituye una divulgación de la invención, ¿no? Esto es, bueno, relativamente obvio a la vista de lo anterior, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Pues que si ya estamos vendiendo, ello es una divulgación de la invención y por tanto va a poner en un serio riesgo y probablemente destruya la novedad y por tanto la viabilidad de la patente, ¿no? Esto, bueno, pues son recomendaciones, bueno, pues a tener en cuenta con carácter general. Luego, pues seguramente os ha ocurrido, ¿no? Que pues si os dedicáis a la transferencia de la tecnología, ¿no? O necesitáis pues que dentro de un proyecto, ¿no? de I+D, pues se dé la participación de socios industriales, de inversores, de proveedores, de partners de cualquier tipo, ¿no? Pues esto exige
esto exige hablar, ¿no? de la tecnología y hablar de los proyectos, ¿no? Es muy difícil, o a veces casi imposible, ¿no? Pues cómo un inversor va a invertir en una tecnología si no le cuentas, ¿no? de qué va la cosa, ¿no? Esto en sí mismo, y si no hay un compromiso, un acuerdo de confidencialidad, esto es una divulgación también, ¿no? Ahí, aunque hablamos en general de publicación, ¿no? de la invención, una publicación no exige que sea masiva, ¿no? Pues que sea para el gran público. El conocimiento por parte de una sola persona, ¿no? O incluso el conocimiento potencial, ¿no? Incluso sin estar muy claro si esa persona ha accedido a la información, pero se ha puesto a su disposición, esto constituye desde el punto de vista de las leyes de patentes una divulgación pública también y rompe la novedad. Entonces, cuando queremos o cuando es necesario, que es lógico, ¿no? Pues que tengamos que compartir esa información, es fundamental que se haga bajo confidencialidad, bien como un acuerdo genérico o específico, o como mínimo pues, que en los documentos se diga o en los disclaimers de los correos electrónicos, pues que esa información es confidencial, ¿no? Todo, digamos, una publicación es todo lo que no es confidencial, ¿no? Bueno, es una buena forma de verlo y siempre la recomendación es que esa confidencialidad pues que se preserve, ¿no? Al menos hasta la presentación de la solicitud. Y con esto, bueno, pues con esta serie de aspectos a tener en cuenta, ¿no? Pues que tienen, por supuesto, bueno, os podéis imaginar, ¿no? Pues en acuerdos, ¿no? Pues de licencia o acuerdos de confidencialidad, hay muchísimas derivadas, implicaciones de todo esto, y la recomendación es que siempre todas estas decisiones pues se tomen pues con participación pues de un experto en patentes, ¿no? Pues que bien forme parte de la compañía o del equipo, o en nuestro caso, ¿no? Pues como agencias que nos dedicamos a prestar este tipo de servicios, pero que se tenga en cuenta esto dentro de pues de las estrategias de protección. No puede ser de otra manera, ¿no? Que yo os haga esta recomendación. Hay otro tema a tener en cuenta que es normalmente, bueno, idealmente, ¿no? Anterior a la presentación de la patente, que tiene que ver con la búsqueda del estado de la técnica, ¿no? Que es algo que también en proyectos de I+D pues suele ser un requisito, ¿no? Pues el justificar cuál es el estado del arte, ¿no? Pues cuál es la novedad que se aporta o la ventaja tecnológica, ¿no? Y esto en patentes tiene que ver también con este requisito de novedad y con un drama, ¿no? Habitual, que es, bueno, pues tiene que ver con estas cifras, ¿no? Que veis en la pantalla, y es que está estimado que el 25% de los esfuerzos de I+D, ya no digo de patentes, de I+D, se desperdician en resultados, en invenciones que ya han sido inventadas, es decir, que ya eran conocidas o al menos parcialmente conocidas, ¿no? Esto, en cierto modo, es esperable, ¿no? Pues que haya un porcentaje pues, de que esto ocurra, ¿no? Pero ya veis que es un porcentaje enorme, ¿no? El 25% es una barbaridad, ¿no? Entonces, en la parte que, bueno, por supuesto, en actividad de I+D, aquí, pues no, claro, no os enseño nada que no sepáis mucho mejor que yo, pero en la parte de patentes ocurre lo mismo, ¿no? Pues para evitar que esa inversión en las patentes se realice y se pierda, ¿no? Pues es fundamental hacer una buena búsqueda, ¿no? de cuáles son los antecedentes, ¿no? Pues por supuesto, dentro de la literatura técnica o científica, que esto dentro, pues los que sois tecnólogos, pues lo conocéis pues fenomenal, ¿no? De primera mano, pero siempre está bien revisarlo, ¿no? Pues por si acaso. Y también, bueno, pues en el ámbito de las patentes, ¿no? Dentro de la transferencia de tecnología, pues ya sabéis que es muy importante revisar también pues no solo esa literatura técnica, ¿no? Sino también la literatura de patentes, y esto tiene que ver con otra cifra, ¿no? Que veis debajo de la pantalla, y es que aproximadamente el 80% de la información técnica, ¿no? Que es información técnica, bueno, pues en muchos casos pues de calidad, en otros no tanto, pero bueno, la información de patentes es indudablemente información técnica. Y es curioso porque solo se publica como patentes, es decir, se publica como patentes, pero no tiene una réplica pues, como documentación científica, pues como un paper, no llega al mercado, esto puede ocurrir, o al menos no ha llegado todavía al mercado, pero está publicada como patentes y solo como patentes. Y esto es estado del arte también, ¿no? Entonces es fundamental haber hecho una consulta, pues bueno, pues el estado de la técnica es mundial, es decir, puede ser cualquier publicación en cualquier idioma, esto por supuesto tiene unos límites, pero el ir, digamos, no sé, el ir ciegamente, ¿no? A la patente sin haber, a la presentación de la patente me refiero, sin haber hecho esta búsqueda, pues es bueno, poco recomendable, ¿no? Digamos, si a veces pues no queda otra porque la publicación es inminente y hay que presentarlo así, y bueno, pues, pero bueno, siempre nuestra sugerencia es
que esa búsqueda se haga y que se haga además no solo una búsqueda, sino una cierta vigilancia, ¿no? Antes de la presentación de esta solicitud de patente, incluso más allá por temas relacionados con la infracción, ¿no? Las patentes de otros se pueden conceder y pueden afectar a nuestra libertad de operación. Entonces, sentido muy recomendable también. Y como ejemplo de todo esto, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo real, ¿no? Pues de una patente en el ámbito de la aeronáutica, ¿no? Pues bueno, una idea sencilla, pero creo yo ingeniosa, ¿no? Que tiene que ver con una solución pues, para trenes de aterrizaje, ¿no? Pues de aviones. Esto es una patente, la de la izquierda, ¿no? Una patente británica presentada en el año 2000 y que tiene que ver con incluir, ¿no? Pues en las llantas, ¿no? de ese tren de aterrizaje, pues unos pockets, ¿no? Una serie de orificios a través de los cuales puede entrar el aire, y esto hace que cuando se despliega el tren de aterrizaje, pues ya las ruedas empiecen a moverse, ¿no? Entonces esto hace que el impacto cuando el avión toma tierra, ¿no? Pues que sea menor, ¿no? Porque ya va en movimiento y bueno, pues es una idea pues, ingeniosa, ¿no? Esta patente se publicó en 2002 y cuando se hizo la búsqueda y el examen de la patente, pues ya veis que lo que se citó pues es una patente de Estados Unidos del año 31, ¿no? Es decir, de 70 años antes, pero que la idea era la mismita. Ya veis que, bueno, pues a lo mejor con unos medios técnicos pues un poquito más primitivos, ¿no? Pero la idea es la mismita, ¿no? Entonces, bueno, pues probablemente haciendo una búsqueda de esto, pues el solicitante se habría ahorrado este esfuerzo, ¿no? Que a lo mejor es esa patente en Reino Unido, pero a lo mejor pues también presentó en Estados Unidos, en la oficina europea, pues bueno, esto siempre ayuda, ¿no? Y todas estas cuestiones pues tienen también que ver con la estrategia de la protección, ¿no? Pues cuando se plantea un resultado, ¿no? Pues que a lo mejor es susceptible o que puede ser valioso, ¿no? Pues que os podéis plantear proteger, pues hay que tener en cuenta pues un roadmap, ¿no? Pues con una serie de pasos, pues en primer lugar, pues relacionados con las posibles exclusiones, ¿no? Pues primero, lo que queremos proteger se puede proteger, ¿no? Pues como ejemplo, ya veis, las ideas o las teorías, ¿no? No son patentables, sí que lo son las ejecuciones técnicas específicas, ¿no? De esas ideas. Entonces, esto es lo primero que hay que tener en cuenta. ¿Está la invención suficientemente madura a nivel técnico como para proteger? Si la respuesta es no, es mejor esperar, ¿no? Luego, las propias exclusiones de patentabilidad, ¿no? Pues si estamos, pues no sé, intentando proteger pues un método de cálculo de, qué sé yo, pues de rentabilidad de productos financieros, ¿no? Pues que pertenece a los métodos de actividades económicas, pues esto puede tener puede ser algo muy rentable, ¿no? En el mercado, pero esto no se puede patentar en general, ¿no? Luego los requisitos de novedad y actividad inventiva, ¿no? Hacer esa búsqueda pues es muy importante. Y luego otros aspectos pues más de tipo legal o procedimental, ¿no? Que tienen que ver pues, con la titularidad, ¿no? Está bien definida la titularidad, ¿no? de las patentes. Esto los que trabajáis en transferencia de tecnología pues lo conocéis muy bien, ¿no? Pues bueno, ¿quiénes han participado, ¿no? en el desarrollo de esa invención? Estamos sujetos a contratos de colaboración, es decir, bueno, pues hay cosas que hay que dirimir antes de presentar la patente, ¿no? ¿Quién toma las decisiones ahí? Pues esto es fundamental verlo antes de la presentación, cuando son proyectos en los que participan varias entidades, ¿no? Limitaciones por temas de confidencialidad u otros requisitos, pues a lo mejor, bueno, pues, relacionados con el depósito de determinados materiales, ¿no? Pues por ejemplo, depósitos de materia biológica en determinadas patentes, etcétera, ¿no? Esto es fundamental verlo también. Y luego temas relacionados con cuestiones más pues, estratégicas o del propio mercado, ¿no? Pues las patentes, bueno, no son baratas en general y proteger en todo el mundo puede llegar a ser muy caro, ¿no? Entonces, pues hay que verlo, nuestra recomendación es verlo como una inversión o como un factor más, ¿no? Pues de toda la inversión, y hay que evaluar pues adecuadamente pues cuál es la esperanza de retorno, ¿no? de esa inversión y llegar a un equilibrio razonable, ¿no? Pues si vamos a ciegas, invertimos pues un dineral en patentes, pero pues no hemos visto cuál es nuestro mercado, o tenemos, pues no sé, pues a lo mejor protegernos en un país que puede ser muy interesante, pero no tenemos la capacidad, ¿no? de llegar al mercado, o no tenemos la capacidad de contactar con licenciatarios, ¿no? Pues que puedan explotar, ¿no? vía licencias esa tecnología, pues estaremos invirtiendo un dinero que luego va a ser difícil recuperar, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta también. Y ya cuando se decide proteger o patentar, pues decidir cuál es la estrategia adecuada de tramitación, ¿no? Pues cuál es el momento adecuado, ¿no? Cuáles son los países y cuáles son los tiempos adecuados, ¿no? Pues para proteger en cada mercado. Y de elegir también pues, cuáles son las modalidades, ¿no? Pues protección nacional, país a país, luego hay vías que os comentaba antes pues, de tipo regional, ¿no? Pues por ejemplo patente europea o solicitudes internacionales de tipo PCT, que seguro que algunos conocéis.
Y jugar también con los tiempos, pues para, bueno, pues gastar lo que se debe y cuando se debe, ¿no? Pues en patentes, pues en un sentido se parece mucho a, digamos, pues a otros aspectos del derecho, ¿no? Donde los tiempos son muy importantes y podemos muchas veces manejar esos tiempos pues, para que los desembolsos no se realicen al principio, sino que se puedan hacer de forma escalonada y más razonable, ¿no? O menos, digamos, menos gravosa o intensiva pues, para el bolsillo, ¿no? Pues ir tomando las decisiones sin haber invertido el dinero de golpe, ¿no? Y bueno, pues todo esto es fundamental tenerlo en cuenta antes de presentar la patente y con esto pues paso ya a la parte final de la charla, ¿no? En la que quería hablar un poco de, pues, de este sector, ¿no? De los materiales compuestos y de bueno, algunos aspectos a tener en cuenta, ¿no? Algunos trasladables a las patentes en general, pero algunos bueno, pues, relativos específicamente a este sector, ¿no? Quería empezar con esta estadística, aunque está ya un poco bueno, outdated, ¿no? Está un poco desactualizada porque es de 2015, es un artículo de investigación de 2015, ¿no? Que tiene que ver pues, con las actividades de I+D, ¿no? En el sector de los materiales compuestos. Y aquí, bueno, pues esta estadística, ¿no? Desde los 50 hasta el año 2013, de cuál es la tendencia en solicitudes de patente, que como veis es, bueno, moderadamente estable en cuanto a su crecimiento, ¿no? Pues con algunos pequeños altibajos, pero bueno, pues en general siempre creciente. Esto normalmente pues acompaña al sector, ¿no? Pues sectores que van, bueno, pues produciendo más desarrollo, más I+D, pues eso va acompañado de patentes, incluso con saltos, bueno, pues más pronunciados, como veis pues en la década, ¿no? Pues entre 2003 y 2013, ¿no? Lo cierto es que desde el 2013, ¿no? Que ahí acaba la estadística de ese paper, el número se ha mantenido relativamente estable, ¿no? Esto, bueno, son patentes pertenecientes a una determinada categoría, ¿no? Dentro del mundo de los materiales, pero bueno, las cifras tampoco son tan relevantes, pero bueno, en este sector pues se ha mantenido estable pues en unas 3.500 solicitudes al año aproximadamente, en todo el mundo. Y de ellas, pues la concesión, más o menos también en media, pues es de unas 500 al año, ¿no? No todo lo que se patenta se concede. Y esto no es solo de este sector. Sí es verdad que el sector de los materiales es un sector exigente, ¿no? Bueno, no sé si exigente, pero porque la exigencia desde el punto de vista sustantivo es la misma, pero las tasas de concesión, que siempre son bueno, bajas o moderadas, vamos a decir, por motivos no solo de, bueno, pues a veces porque las patentes se abandonan a medio camino y esto ocurre, pero sí que, bueno, pues no es fácil patentar en general y en este sector pues hay que tener en cuenta muchas consideraciones, ¿no? Entonces, bueno, como veis, pues los números pues son 1 de cada 5, 1 de cada 7 aproximadamente. Por eso es tan importante, ¿no? Que esas decisiones previas se tomen adecuadamente, que las patentes se redacten bien para pertenecer al grupo privilegiado, ¿no? Pues de esas patentes que luego se conceden. Dentro de las patentes, ¿no? Que se pueden proteger en general, pero bueno, en vuestro sector, ¿no? en particular, pues hay diferentes categorías. Como os decía, dentro de una misma patente, las patentes tienen la flexibilidad de que se pueden proteger muchas cosas en una misma solicitud, siempre y cuando tengan una cierta coherencia, ¿no? Y habréis oído hablar pues, de lo que llamamos categorías, ¿no? de protección o de reivindicaciones, pues que son esencialmente 3. Digamos, la joya de la corona, bueno, las otras son también muy buenas, pero digamos, las predilectas son las reivindicaciones de producto, ¿no? Pues donde definimos una invención por sus propias características o propiedades físicas. Bueno, he puesto físicas, pero bueno, entenderlo como propiedades materiales. Las propiedades químicas se entenderían así también, ¿no? Y dentro de estas posibles categorías, pues, dentro de esta categoría, pues como veis, pues hay aquí un ejemplo, ¿no? Pues de un producto compuesto sólido curado que consiste, y a partir de aquí ya veis que empezamos a desgranar cuáles son esas propiedades físicas, ¿no? Pues como veis, esta patente es una patente concedida, se basa pues, en porcentajes específicos en peso, ¿no? Pues de partículas cargadas de materiales compuestos de fibra de vidrio, donde esas partículas tienen una serie de propiedades, en este caso pues una longitud de fibra que en promedio pues, son unos 6 milímetros, hay un 23% de resina, 20% de sílice, 42% de roca agregada, y donde ese producto pues, tiene una tensión de compresión de al menos 70 megapascales y de menos del 7% de presión de compresión. Esto es decisión, digamos, del titular. El titular elige cómo quiera reivindicar su producto y en este caso, pues cualquiera que reproduzca estas características pues va a infringir la patente, que ya os digo es una patente concedida. Entonces, bueno, me gustaría hacer una pausa antes de pasar al resto de las categorías
Y perdona, Elena, porque esta pregunta no la hemos incluido, pero bueno, no sé si algunos, casi me hago la pregunta y respondo, ¿no? Para tampoco enrollarme demasiado. No sé si algunos que estéis familiarizados ya con patentes, pues os llama la atención, ¿no? En esta reivindicación hay cosas que decir, uy, esto me sorprende o me parece bien o lo veo, no sé, neutro, ¿no? Pues ni frío ni calor. Eh, Probablemente, si estáis habituados a trabajar con patentes, haya algunas cosas que os llamen la atención, ¿no? Yo voy a dar una pista. En esta reivindicación, ya veis que es una reivindicación por otra parte sencilla, ¿no? Pero al menos todo esto que está marcado en rojo son cosas que a digamos, a una persona familiarizada, ¿no? O a un experto en patentes, pues, ostras, lo ves y te llama la atención, ¿no? Y, por ejemplo, pues veis ahí a la izquierda pues esos porcentajes, ¿no? Esos porcentajes específicos, ¿no? 15% en peso, 23% en peso, 20% en peso, 42% en peso, ¿no? De cada uno. Fibra promedio de 6 milímetros. Claro, imaginad, poneos ahora mismo en la piel del competidor, ¿no? Del infractor, pues que en cuanto vea esto, pues prácticamente se va a empezar a frotar las manos porque va a decir, vale, pues promedio de 6 milímetros, pues yo voy a hacerlas en promedio de 6,25 y estoy fuera de lo reivindicado y en vez de 15% voy a usar un 17 y en vez de 23 de resina voy a usar un 21. Realmente cambia tanto la invención, cambia tanto el producto por alterar. Esto, ya os digo, es una decisión que ha tomado el solicitante y que a veces tiene que ver con una decisión voluntaria, a veces tiene que ver con que no hay nada más que se considere patentable y hay que reducir mucho la protección. Pero fijaos la condena, entre comillas, y bueno, dicho con respeto para la patente, pero esto es una realidad, ¿no? Esta patente tiene una protección súper reducida, ¿no? Muy estrecha, pues por esto mismo, ¿no? Pues porque los rangos, bueno, no hay rangos, ¿no? Pues hay unos parámetros, ¿no? Pues muy específicos, fuera de los cuales ya no estamos infringiendo, ¿no? Entonces no diré barra libre, pero la protección es muy, muy estrecha, ¿no? Para un infractor que diga, este producto me interesa, lo voy a alterar fuera de la reivindicación. Y esto hay que tenerlo en cuenta en la redacción de la patente. Esto es fundamental, ¿no? Como veis, en la parte de abajo, sí que las cosas, en las dos líneas finales de la reivindicación, sí que hay unos rangos, ¿no? Ahí ya veis, las cosas están mejor redactadas, ¿no? Pues, por ejemplo, veis que la tensión de compresión es de al menos 70 megas, ¿no? 70 megapascales. Esto implica que cualquier cosa que sea 70 o más estaría cubierto. Pues se da un rango, bueno, pues esto es lo que buscamos, ¿no? Pues rangos que cubran el producto razonablemente, es decir, que no sean tan estrechos que cualquiera pueda saltárselos. Esto es una patente que como papel caro, pero bueno, pues una patente que está concedida y seguramente en vigor, pero su protección es muy reducida. Es muy difícil hacer valer este tipo de patentes, ¿no? Cuando se da o justificar que hay una infracción. Pero la forma de corregirlo es eso, pues siempre proteger los rangos o reivindicar los rangos, no valores específicos. Pues en vez de ese 15%, pues digamos, oye, entre 10 y 20, en vez de 6 milímetros de promedio, digamos entre 3 y 9, siempre y cuando estemos razonablemente cómodos en cuanto que en esos rangos el producto funciona, ¿no? Y esto, en general, en materiales suele ser, digamos, the name of the game, ¿no? Es siempre la lucha, ¿no? Pues con el examinador en cuanto a la novedad de la actividad inventiva y en cuanto a la protección, tiene que ver con este tipo de cuestiones, ¿no? Luego hay otra limitación, bueno, considerable, que está al inicio de la reivindicación, que es este consiste, ¿no? Este consiste, si estáis habituados a trabajar con patentes, como que llama la atención, porque consiste, normalmente se interpreta como sí y solo sí, ¿no? Es decir, como tiene que ser esto y cualquier cosa adicional ya no es la patente. Es decir, si un tercero quisiera añadir otra cosa, ¿no? Es verdad que ahí los porcentajes creo que son cerrados, creo que suman 100, ¿no? Pero imaginad que en la fibra dijésemos que tienen una longitud de fibra promedio de 6 y añadimos otra propiedad, ¿no? O dentro de la composición añadimos algo más, ¿no? Pues esto queda fuera por este consiste, ¿no? Consiste es eso y solo eso. Cualquier cosa en adición, pues ya no forma parte de la patente, ¿no? Entonces, bueno, normalmente nos gusta más utilizar la palabra comprende, ¿no? Comprende que es eso y cualquier cosa que añada elementos a esto, ¿no? Esto, pues, forma parte, ya os digo, de la redacción o de las decisiones que hay que tomar dentro de la redacción de la patente. Y si no se toman adecuadamente, pues imaginad lo que puede acarrear, ¿no? Y luego hay otras dos categorías más que tienen que ver, pues, con los procedimientos, es decir, no solo el producto, sino
los procedimientos asociados a esos productos, ¿no? Que define la invención, pues en función de una serie de pasos técnicos realizados. En este caso es la misma patente, ¿no? Es el método de formación o de fabricación de ese producto, ¿no? Pues en este caso tiene que ver con curar una mezcla en un molde para formar un producto compuesto, pues donde se repiten, ¿no? Esas características técnicas, ¿no? Pues normalmente las reivindicaciones de producto pues incluyen sustantivos, ¿no? Pues partícula, resina, sílice, y las de procedimiento se basan en verbos, ¿no? Pues curar una mezcla, formar un producto, soportar una tensión, bueno, pues, pero ya veis que los dos aspectos se refieren a la misma invención, ¿no? Y luego están las reivindicaciones de uso, que son, bueno, a lo mejor un poquito menos reivindicadas, ¿no? Menos utilizadas, pero que pueden ser también muy interesantes, ¿no? Pues es las aplicaciones técnicas de un determinado producto a usos pues, donde aportan novedad y actividad inventiva. En este caso, pues, por ejemplo, el uso de este producto para la fabricación de palas de turbina, palas de aerogeneradores, ¿no? Bueno, aquí la traducción de la patente no, pues es una patente traducida, ¿no? No es muy buena, pero bueno, para la fabricación de palas de aerogenerador. Esto, pues bueno, si se justifica que es nuevo inventivo, pues es también patentable. Y ahí todas las aplicaciones que se os ocurran. Ya, bueno, voy rápido, segura, me da la sensación de que estoy fuera de tiempo, pero bueno, sí que quería dedicar un par de minutos más a hablaros sobre los códigos de clasificación, ¿no? Que es algo singular en este campo. Todas las patentes, cuando se tramitan, van asociadas, o a esas patentes se les asigna por parte de la oficina una serie de códigos de clasificación, ¿no? Pues veis aquí 3 ejemplos, ¿no? Una patente japonesa, una europea y una de Estados Unidos, donde hay un montón de códigos, no sé si lo veréis por el tamaño de la pantalla, pero bueno, pues todo esto tiene que ver con áreas de la tecnología, ¿no? Os podéis imaginar cómo son los catálogos, ¿no? De clasificación técnica, pues son bueno, pues extensos, ¿no? Y lo que ocurre en este campo, ¿no? En el campo de los materiales compuestos, es que en general hay una gran diversidad de campos, ¿no? Pues porque el propio sector, y ahora lo veremos, pues es un sector muy diverso, ¿no? Y con muchas, bueno, pues con muchas aplicaciones técnicas. Entonces, en general, este es un criterio que utilizamos a la hora de filtrar nuestras búsquedas, ¿no? Y en algunos sectores, pues es un criterio muy útil, ¿no? Pues, qué sé yo, pues, por ejemplo, en computación cuántica, ¿no? Pues esto tiene un código de clasificación y ya sabes que vas a pasar por ahí. Es decir, que si hay una patente en este sector, ese código te ayuda muchísimo, ¿no? A la hora de definir, porque hay pocas patentes, aunque bueno, van creciendo bastante, pero bueno, todavía no hay una gran madurez, ¿no? De ese campo, al menos en patentes, y los códigos son pocos. Entonces son, digamos, criterios de filtrado válidos a la hora de hacer búsquedas. En materiales no es tan así. A lo mejor sí estamos muy seguros, ¿no? De que queremos encontrarlo. Entonces nos ayuda, ¿no? Cuando encontramos estas patentes, a ver si realmente estamos donde queremos, pero no es, desde mi punto de vista, al menos un criterio tan útil a la hora de decidir, de buscar patentes, ¿no? Porque a lo mejor filtramos por un determinado código y nos estamos dejando otros y estamos perdiendo resultados. Entonces, recomendación, no, bueno, utilicémoslo, pero no como criterio principal, ¿no? Y como os digo, esto pues está relacionado, perdonad, pues con la propia definición, ¿no? De qué son los materiales compuestos, ¿no? Pues que, bueno, esto lo sabéis mucho mejor que yo, ¿no? He utilizado aquí la definición de Wikipedia, ¿no? Pues materiales que se forman por unión de 2 o más materiales, ¿no? Los que sean, para conseguir combinaciones de propiedades que no es posible obtener con materiales originales. Claro, esto ya lo sabéis bien, ¿no? Pues puede ser cualquier cosa, ¿no? Pues sabéis que se utiliza también pues, para obtener propiedades de rigidez, de resistencia, de peso, rendimiento térmico, de resistencia a la corrosión, dureza, conductividad. Pues esto, claro, involucra un montón de categorías, ¿no? Pues relacionadas con materiales plásticos, materiales cerámicos, materiales metálicos, y todo esto está articulado dentro de un montón de categorías o de códigos de clasificación, ¿no? Aquí, bueno, hemos incluido 5, pero hay más, ¿no? Y bueno, y son además, ya veis, B, C, D, todo esto, cada letra, ¿no? Pues son grandes actividades relacionadas pues con productos, con actividades humanas, ¿no? Entonces, pues están muy, digamos, separados, ¿no? Muy extendidos. Y esto es algo a tener en cuenta. Pero bueno, no lo descartemos del todo, ¿no? Pues pueden ayudar, y a la hora de, pues sobre todo a lo mejor cuando recibimos nosotros, ¿no? En nuestras patentes un determinado código, bueno, pues puede servir, ¿no? Pues para hacer labores de vigilancia, aunque con esa precaución. Y con esto, nada, llego a la última transparencia, pues con una serie de recomendaciones en este campo, ¿no? Claro, que por experiencia, ¿no? Pues que nos ayuda muchísimo, ¿no?
pues a vosotros, ¿no? Pues como solicitantes de patentes y a nosotros luego como agentes a la hora de pelear, entre comillas, ¿no? O justificar la novedad de la actividad inventiva o la suficiencia de esa patente. Pues en primer lugar, ayuda mucho que quede justificado cuál es el efecto técnico, ¿no? Que obtenemos con la invención. En la patente que copiaba antes, ¿no? El ejemplo que os ponía, vale, ahí tenemos un material con una serie de componentes o con unos porcentajes, ¿no? de distribución en peso, pero ¿cuál es el efecto, ¿no? ¿Qué obtenemos? Es decir, ¿qué papel juega ese 42% o ese 23%? ¿Realmente eso tiene un papel, tiene un efecto técnico? Si lo tiene, es fundamental que lo digamos, ¿no? Y que hagamos esos deberes antes de entregarle la patente o al menos junto con la solicitud de la patente, porque esto va a ayudar mucho a que el examinador entienda, ¿no? De qué va todo esto, ¿no? Y de qué va la patente. Y esto como en la vida, ¿no? Si algo no se entiende, pues eso genera muchos problemas, ¿no? Ya os digo, esto ayuda mucho a la tramitación y junto con ese efecto técnico, pues también cuáles son los problemas que resolvemos, ¿no? Y justificar esa solución a esos problemas, ¿no? O las ventajas que se derivan de la invención en base a esas características técnicas. Es decir, es que esa combinación sinérgica, ¿no? De porcentajes, el 23, el 42, el 15, eso y solo eso, de repente obra la magia y aquí es donde el pico de eficiencia o de, qué sé yo, de resistencia técnica, ¡pum! Pues esto tiene aquí un bump que nos da esta ventaja. Pues si eso se lo explicamos al examinador, el camino se nos va a allanar mucho, ¿no? Se va a facilitar. Entonces, todo lo que podamos invertir en ello, pues es una gran ayuda, ¿no? Por supuesto, por ese poder, ¿no? Que tienen las patentes, pues proteger no solo los productos, sino también los procedimientos y los usos asociados, ¿no? Todo lo que podamos incluir, que cumpla con unidad de invención, pues por el mismo precio, que es la redacción de una patente, lo vamos a poder proteger, ¿no? Dentro de esos ejemplos y esas realizaciones prácticas, ¿no? Que vamos a incluir en la patente, también una recomendación sincera, es que no escatimemos en la descripción técnica, es decir, que podamos ser tan extensos como podamos, ¿no? Es decir, que quede justificado pues, todas las alteraciones o todas las variaciones, ¿no? En esos parámetros físicos o fisicoquímicos que tenemos en nuestros materiales. Por evitar esto, a lo mejor lo que le pasó al de la patente esta, ¿no? Que estábamos viendo antes, es que solo tenía un ejemplo. Esto ocurre. A lo mejor intentó patentar algo que era mucho más genérico, no pudo, y cuando quiso concretar, pues lo único que tenía es ejemplo donde se decía 15, 23, 42. Y esto es un drama, ya os digo, porque es que, claro, algo que potencialmente podría ser mucho mejor, pues no llega a protegerse, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, este principio Gibbon, ¿no? de la informática, pues es que intentemos evitar ese garbage in, garbage out, ¿no? Pues que si lo que tenemos es defectuoso de inicio, pues lo que va a obtenerse con el resultado, pues va a ser algo defectuoso también, ¿no? O basura, bueno, es un término feo, pero bueno, eso, pues que realmente pongamos mimo, ¿no? en que haya suficiencia técnica. Y luego, por último, ¿no? Pues alcanzar un equilibrio adecuado, ¿no? Pues entre ese requisito de patentabilidad, ¿no? Pues entre novedad y actividad inventiva, es decir, que, bueno, pues que estemos a salvo, ¿no? Y que no nos peguemos, ¿no? Pues indefinidamente con lo que ya existe, pero también intentemos obtener una protección razonable, ¿no? Pues no nos quedemos en esa combinación específica de componentes, sino que intentemos proteger esos rangos dentro de lo razonable. Esto, bueno, pues es algo que en cada caso es distinto, pero hay que ser conscientes de que hay que llegar a un equilibrio. Y luego no solo tener un plan A, digamos, sino tener un plan B, ¿no? Es decir, que si las cosas vienen mal dadas, ¿no? Pues porque el estado de la técnica, pues bueno, no sé, de repente nos localizan una patente surcoreana que no habíamos detectado y que afecta realmente a la novedad de nuestra reivindicación, que tengamos también posiciones de defensa o de fallback, pues para poder acotar adecuadamente nuestra invención sin condenarla, ¿no? Pues que no nos pasemos del 100 al 1%, sino que nos quedemos en un 90% y si no es posible, pues un 80% y bueno, pues que al final eso nos dé una protección moderada, ¿no? Y bueno, pues esto es nada, lo que os quería contar. Espero que, bueno, pues que os haya aportado algo y nada, pues agradeceros y encantado si hay preguntas o comentarios, pues de que hablemos sobre todas estas cuestiones. Muchísimas gracias, Nicolás, por esta ponencia que ha sido muy instructiva y bueno, y gracias por todas las recomendaciones que nos has dado para mejorar este complicado proceso de
de intentar patentar nuestras invenciones. Tenemos, bueno, abrimos el momento para todas las preguntas que os puedan surgir, ¿vale? Aprovechad la ocasión que tenemos aquí a un experto en patentes y todas las dudas que tengáis. Y bueno, y si queréis compartir con nosotros vuestra experiencia, ¿no?, en la consecución de alguna patente previa, pues tenemos todo el tiempo del mundo, ¿no, Nicolás? No, por mi parte, encantado. A veces en este campo que es un poco lateral, pues lo que cuesta es que haya preguntas. Esto un poco pero bueno, ojalá haya muchas y nada, y vamos, tanto ahora como en otro momento, pues ya digo, encantados por nuestra parte. Mira, tenemos una pregunta de Juan Campos Payán, que comenta: en alguna ocasión me ha ocurrido que en el estudio de patentabilidad previo a la preparación de la patente se han encontrado entre 10 y 12 patentes ya publicadas que impiden esta patentabilidad del nuevo producto. Y Juan se pregunta y te pregunta: ¿cómo es posible que haya cerca de 10-12 patentes que son idénticas al 95-99%? Pues muchas gracias, Juan, por la pregunta, y es además una pregunta que nace de una sorpresa que es también muy habitual, ¿no? Pues por esto mismo, es decir, pero ¿cómo es posible, ¿no? Si esto a veces os ocurre, ¿no?, que decís, pero bueno, si esto es ultra conocido, ¿cómo me lo están citando en un estado de la técnica, ¿no? Esto tiene que ver normalmente, ¿no?, con que esos documentos, pues 10 o 12, ¿no?, por ejemplo, pues no necesariamente son patentes concedidas, ¿no? Pues cuando se cita, si estás familiarizado con el proceso, ¿no?, al recibir, pues en una búsqueda previa, ¿no?, pues que se pueda hacer internamente o que se pueda hacer, que podamos hacer, ¿no?, pues un agente, o incluso los propios informes que luego genera la oficina, ¿no? Pues lo habitual es que surjan muchas patentes, ¿no? Entonces, estas patentes no necesariamente son patentes concedidas, como os digo, pueden ser publicaciones que luego nunca se concedieron, ¿no? Imagina que yo hoy quiero patentar la rueda y hago una búsqueda, pues a lo mejor hay una patente de la rueda, no sé, pues que se presentó ayer y se publicó. Bueno, ayer no podría ser porque los tiempos de publicación, bueno, son un poquito más extensos, pero que a lo mejor hace 2 años alguien intentó patentar la rueda y yo me lo encuentro y digo, pero bueno, ¿cómo es esto? Y esa patente es una publicación, pero esa patente nunca se va a publicar y aún así pertenece al estado de la técnica. Es decir, las solicitudes de patente, incluso sin concederse, también se publican, ¿no? Y suele ser este el motivo. Y a veces ocurre que hay pequeños matices, pero lo normal suele ser esto, ¿no? Entonces siempre es muy, muy recomendable que esto ocurra, porque claro, además en un caso tan significativo como si hay 12 solicitudes de patente, pues esto normalmente nos da una idea de que el sector es un sector muy activo, por propia estadística, es decir, que cuando hay muchos actores, ¿no?, pues en un mismo juego, pues la campana de Gauss, ya sabéis, ¿no? Pues hay casos estupendos en un extremo, pero también hay casos pues, donde hay patentes pues, que no se conceden. Entonces, esto es muy bueno tenerlo en cuenta. Es decir, aunque sea un mal resultado, decir, bueno, pues hay muchos documentos, pero es un buen resultado a la vez, pues porque te da esa información antes de presentar la patente. Esto creo que no lo he comentado en la charla, pero es un tema fundamental también. Una vez presentada la solicitud de patente, ya no es posible incorporar materia sustantiva adicional. Es decir, con lo que presentas es con lo que tienes que jugar. Puedes limitarlo, pero no lo puedes ampliar, ¿no? Entonces, esto, bueno, pues es un requisito que tiene que ver con, bueno, la seguridad jurídica de los terceros, ¿no? Pues que un titular no pueda ir añadiendo cosas que inicialmente no estaban en esa patente. Por eso, esa búsqueda previa nos ayuda, incluso cuando los resultados son negativos, pues a poder vadear eso, ¿no? Porque cuando esa noticia, ¿no?, esos resultados negativos nos los da la oficina de patentes porque ya hemos presentado la solicitud, ahí ya tenemos muy poquito margen. Tenemos margen de reducir, pero no de ampliar. Perfecto, Nicolás, creo que queda muy bien contestado. Tenemos con nosotros a Rafael Izquierdo, que, bueno, como todos sabéis, es el actual presidente de AEMAC. Y gracias, Rafael, por estar aquí con nosotros esta mañana. Y tiene una pregunta para ti, Nicolás, y es la siguiente. ¿Una formulación de una resina se puede considerar una propiedad intelectual? Y si es así, ¿es patentable?
Gracias también por la pregunta, Rafael. Y sí, efectivamente, ahí, digamos, existe una cierta, hay unas reglas, ¿no? Digamos, unos formalismos, ¿no? A la hora de proteger, pero entiendo que te refieres a la propia fórmula química, por ejemplo, ¿no? A un compuesto. Y esto, pues las propias cadenas, ¿no? de tipo Marcus, ¿no? Incluso otras representaciones simbólicas se pueden utilizar en patentes. Por ejemplo, en las secuencias genéticas, ¿no? Que es otra cuestión, pero también la propia secuencia se puede proteger. Ahí lo que pide la oficina es que la representación sea suficientemente clara, ¿no? Y si se hace pues de forma simbólica, ¿no? A través de cadenas, esto es algo que se puede incluso reivindicar tal cual, ¿no? Pues un compuesto con la siguiente fórmula. ¡Pum! Dibujo al canto, y si eso es nuevo inventivo, pues porque tiene una serie de propiedades, pues se puede hacer así. Incluso con, pues qué sé yo, pues radicales que luego pueden ser pues una X, y luego en las dependientes decimos donde la X puede ser, pues no sé, carbono, oxígeno, pues todo esto se puede articular también en las patentes. Y vamos, y de hecho se hace, no es nada excepcional, se hace con muchísima frecuencia. Genial. Eduardo Trochet te pregunta, teniendo en cuenta la amplitud de categorías IPC y CPC que aplican al campo de los materiales compuestos, ¿qué estrategia de búsqueda sugieres para que desde centros de investigación hagamos una primera evaluación sobre si un resultado puede o no ser patentable? Pues gracias también, Eduardo, por la pregunta. En búsquedas, al menos mi experiencia, ¿no? Es que las búsquedas están muy ligadas a la persona que busca, ¿no? Es decir, tenemos muchos sesgos pues que tienen que ver con nuestra experiencia, con la propia semántica, ¿no? Ya sabéis que muchas veces hacemos búsquedas basadas en palabras clave, ¿no? Pues, qué sé yo, conductividad térmica o elasticidad. En general, cada buscador probablemente tenga su estrategia. Yo, en casos en los que el IPC o el CPC no son tan significativos, pues mi recomendación sería buscar en negativo. Es decir, primero, digamos, en sectores como este, ¿no? Donde hay una gran amplitud pues de productos y de soluciones técnicas, ¿no? Y con propiedades muy diversas, pues que intentemos buscar primero el contraejemplo, ¿no? Es decir, intentemos buscar primero no lo que tiene, bueno, pues ya sabéis que, por ejemplo, cuando tenemos un resultado, pues los inventores ya tienen pues unos embodiments o unos ejemplos, ¿no? Pues hemos probado con esta temperatura o con esta presión, con estas propiedades, pues que hagamos primero búsquedas específicas, aunque nos pasemos un poquito de frenada, es decir, aunque incluyamos muchos parámetros técnicos, pues qué sé yo, pues si hablamos de materiales, pues no sé, con fillers o resinas o fotocurado, es decir, palabras que sean significativas, aunque sean un poquito específicas y nos estén truncando. ¿Por qué os digo esto? Pues porque cuando encontramos un contraejemplo, es decir, cuando encontramos algo muy específico, pero que está dentro de lo genérico que queremos proteger, eso es destructivo de novedad. ¿De acuerdo? Entonces, eso, aunque no sea a lo mejor todo el estado de la técnica, es decir, aunque nos estemos dejando cosas, ya es algo que nos está dando una información muy valiosa, y es que lo que queremos proteger, al menos a nivel genérico, no es protegible, ¿no? Y que tenemos que acotar. Entonces, cuando encontramos esa patente, eso ya nos va a dar otra serie de pistas, ¿no? No lo he comentado en la búsqueda, pero bueno, seguro que lo conoces. Dentro de los motores de búsqueda de patentes, como pasa en publicaciones científicas, pues están también las patentes relacionadas, ¿no? Pues las citas directas e inversas, ¿no? O a pasado o a futuro, ¿no? Pues cuando ya tenemos identificado un primer ejemplo, aunque sea muy específico, ya podemos ver cuál ha sido el estado de la técnica que se ha citado en esa patente y cuáles han sido las solicitudes que han tenido esta solicitud como estado de la técnica. Y eso ya nos permite ir tirando, ¿no? Pues como si fuese una cesta de cerezas, y ahí es, desde mi punto de vista, pues donde se obtiene la información más genérica. Y ahí ya podemos detectar determinados códigos que se van repitiendo. Yo soy partidario de hacer esas búsquedas pues bottom-up, ¿no?
Pero ya os digo, cada uno normalmente tenemos nuestra estrategia. A mí esa me funciona bien y me siento más cómodo con ese tipo de búsquedas. De acuerdo, de momento no tenemos más preguntas, pero esto es la tónica general. Suele ocurrir que cuando decimos que no hay más preguntas siempre surge alguna más. Entonces, aprovechamos siempre este momento para invitar a los presentes a nuestro próximo webinar de IMAT. Será ya en septiembre, nos vamos todos de vacaciones y bueno, pues el título es el siguiente: nuevos poliuretanos para RTM, más sostenibles y de altas prestaciones, adecuados para aplicaciones estructurales de automoción. Este webinar será ofrecido por la doctora Ollane Echevarría de Tecnalia y será el próximo 29 de septiembre. Por lo tanto, bueno, pues estáis todos invitados a ya registraros y entonces Zoom os alertará de que tenéis un webinar el 29 de septiembre. Bueno, pues una última pregunta que te lanzo es si existe una diferencia entre lo que es una novedad y una actividad inventiva. Sí, y disculpad porque no he pasado un poco por encima, ¿no? sobre ello. Entiendo que bueno, muchos conocéis ya, ¿no? Esa diferencia, pero es verdad que no es algo, digamos, autoevidente, ¿no? De los propios términos. Esos dos requisitos a nivel sustantivo pues son los fundamentales, ¿no? Que hay que cumplir en cuanto a la materia técnica que queremos proteger. El primero de ellos, que es el de novedad, es eso, que no hayamos contado o que no, bueno, nosotros o cualquier otro, ¿no? Que no exista ese conjunto de características técnicas en el estado del arte, ¿no? Sin perjuicio o sin entrar a valorar si esas características pues, aportan algo o no aportan algo, ¿no? Pues volviendo a la patente de la rueda, pues yo puedo decir pues, un elemento pues con un perfil circular, pues con un neumático, pues puedo poner todas las características que quiera y puedo añadir pues una característica que es pues que incluye, pues no sé, que está pintada de verde, ¿no? Por ejemplo. Y esto, bueno, pues se puede considerar una característica técnica y si no hay ninguna rueda que sea verde, ¿no? Pues es un requisito es algo que el estado de la técnica tiene que cumplir. Y si no hay ruedas verdes, pues yo ya cumplo con el requisito de novedad. El requisito de actividad inventiva va un paso más allá y lo que especifica es que esas características nuevas, por ejemplo el color verde, pues que no pueden ser evidentes para un experto en la materia. O dicho en otras palabras, que los resultados o digamos, el efecto técnico que proporcionan pues tiene que ser, en cierto modo, sorprendente o considerable, ¿no? Tiene que tener una altura inventiva. Entonces, si yo me veo en esa tesitura, ¿no? Pues donde la oficina de patentes me dice, oye, las ruedas existen, no he encontrado ninguna verde, pero justifícame que el color verde aporta algo, ¿no? Pues yo me veré en la situación de tener que plantear pues que ese color verde, bueno, pues que realmente es algo sorprendente, ¿no? Pues a lo mejor esa capa de pintura, pues en determinados escenarios, pues por la frecuencia, por el color, puede tener un efecto técnico, pero lo voy a tener que justificar. Si no lo justifico, lo que va a decir el examinador es, bueno, esto es algo que no aporta nada técnicamente, es evidente para el experto y la patente no se puede conceder, ¿no? Entonces, normalmente, como os podéis imaginar, ¿no? El criterio de novedad es un criterio objetivo, pues porque o está o no está. Es fácil ponerse de acuerdo con esto, ¿no? A veces no, pero en general nos ponemos de acuerdo rápido con los examinadores de patentes en cuanto a si hay novedad o no. El requisito de actividad inventiva, es decir, qué se considera evidente o no para el experto, aquí ya, bueno, nos sentamos dentro del terreno de la subjetividad, ¿no? Pues porque qué es evidente o no, pues normalmente es algo que cada persona interpreta de forma distinta y que es un experto en la materia, pues también es algo que cada uno pues tenemos una idea en la cabeza, ¿no? ¿Cómo normalmente, cómo solventamos esto, ¿no? Pues hay una serie de procedimientos, ¿no? Habréis oído hablar algunos del método problema-solución, ¿no? Que es una serie de pasos, ¿no? Pues bueno, que de forma común, ¿no? Pues tanto el examinador de la patente, pues como nosotros, ¿no? Pues como agentes o los propios titulares, ¿no? Pues que utilizan para articular ese diálogo, ¿no? Pues bueno, ya que es algo que está sujeto a una cierta subjetividad, pues vamos a utilizar al menos un método común de discutirlo, ¿no? Y bueno, eso suele ser lo habitual y en muchas oficinas, pues como es el caso de la Oficina Europea de Patentes, ya directamente se pide que la justificación de la actividad inventiva se haga así. Entonces, bueno, pues estas son un poco las implicaciones de ambos requisitos.
Perfecto. Bueno, pues de momento no tenemos más preguntas. Creo que podemos aprovechar, Nicolás, para comentar que, bueno, que vosotros como nuevos asociados de AIMAC ofrecéis unos servicios y que tenéis la consideración de dar un descuento también a los asociados de AIMAC en exclusiva. Si te parece, pues nos comentas esto y Pues procedemos a ir sí. cerrando el webinar. ¿Vale? Sí, no, pues efectivamente ya sabéis que nosotros, pues como asociados, pues, bueno, pues tenemos pues, mucho interés, ¿no? Pues en aportar lo que sabemos en el lado técnico, pues poco va a ser, más allá de, bueno, pues de la experiencia que tenemos en este campo. Pero bueno, si os puede venir bien, pues la experiencia que tenemos en patentes o si tenéis cualquier consulta, nosotros en general las primeras consultas, ¿no? Pues este tipo de evaluaciones de exclusiones de las que os comentaba, ¿no? Pues temas, digamos, muy de inicio, pues bueno, pues los hacemos en muchas ocasiones pues hasta sin coste, ¿no? Y encantados además. Y en cuanto a nuestros servicios habituales, pues como comentaba Elena, pues como miembros, pues os invitamos a que nada, que nos consultéis y por supuesto lo tendremos en cuenta también pues pues en tarifas bonificadas para asociados. Así que nada, os invitamos a ello y en cualquier caso, pues sentidos libres, es decir, no os cortéis y es nuestro trabajo, para eso estamos y encantados de resolver cualquier duda que tengáis. De acuerdo, Nicolás. Pues bueno, agradecerte una vez más que hayas compartido esta mañana con nosotros y parte de tu conocimiento. Estoy segura que a partir de ahora tendrás muchas cuestiones y planteamientos de algunos de nuestros asociados. Y bueno, pues si te parece, no sé, en un minuto, un par de minutos, lo que tú consideres, pues las conclusiones finales, las últimas recomendaciones y ya con ello cerramos este webinar. Agradecer también a tu compañera Eva, que ha hecho posible que tú estés aquí hoy. Y nada, bienvenidos a EMAC y gracias. Gracias por ofrecernos este webinar tan especial. Pues sí, efectivamente, nada, pues agradeceros a todos y bueno, a Eva, efectivamente, a ti también por tu ayuda y por la organización y por la logística, bueno, pues a la propia EMAC, a los asociados. Nada, encantados de compartir este rato. Bueno, comentábamos estos días atrás, ¿no? Pues que en estas charlas a nosotros nos cuesta, porque bueno, pues hay experiencias muy diversas, ¿no? Con el mundo de las patentes a veces no sabes si estás entrando en demasiado detalle o bueno, o a lo mejor estás en el otro extremo, ¿no? Entonces, bueno, pues si creéis que este tipo de sesiones pues pueden tener, bueno, con el tiempo que estiméis, pero que puede ser interesante organizar alguna sesión o algún webinar pues más dedicado, ¿no? A aspectos concretos, pues por supuesto nosotros encantados. Y bueno, como recomendación general, pues bueno, creemos que es, ¿qué os vamos a decir? ¿No? Pues el ámbito de la propiedad industrial y de las patentes, pues bueno, nuestra sensación, o al menos bueno, nuestra creencia firme, ¿no? Pues es que es un aspecto fundamental, ¿no? de la I+D, ¿no? Y en general del desarrollo industrial, técnico y tecnológico. Y luego cada uno pues, debe elegir, ¿no? Cuál debe ser su estrategia, pero lo que, bueno, personalmente, ¿no? Considero que es algo que se debe conocer, ¿no? Pues para poder tomar esas decisiones, ¿no? Que formen parte del juego y luego ya, pues normalmente cada uno tenéis vuestra estrategia y la buena es la que funciona, ¿no? Pero bueno, en España ya sabéis que vamos un poquito por detrás, ¿no? Incluso siendo optimistas, digamos un poquito, ¿no? Por detrás de otros países, a pesar de tener pues unos resultados en I+D que son buenos o buenísimos, pero sí que en cuanto a su protección pues vamos algo por detrás. Entonces, bueno, pues también hacer un poco ahí de, bueno, pues de, no sé si de lobby, ¿no? O de, bueno, pero bueno, es algo que sí que debemos impulsar y bueno, y para eso estamos. Así que nada, agradeceros de nuevo y hasta la próxima. De acuerdo, gracias a todos y feliz verano. Igualmente, feliz verano. Muchas gracias.